Amigos, bienvenidos a este video. Yo soy la maestra Gabriela y en esta ocasión te voy a enseñar las medidas de dispersión, rango, varianza y desviación estándar para datos no agrupados. Iniciemos recordando lo que son las medidas de dispersión, pues son parámetros estadísticos que indican cómo se alejan los datos respecto a la media aritmética. Por ejemplo, aquí tenemos dos distribuciones de datos, dada por la curva A y por la curva B. Observa que ambas curvas tienen la misma media, pero tienen variabilidades diferentes. Por ejemplo, la curva A tiene datos que están menos alejados respecto a la media debido a que la curva es más estrecha, mientras que la curva B tiene datos más alejados de la media aritmética, ya que su curva está más ancha. Y las medidas de dispersión ayudan a cuantificar qué tan delgadas o anchas son estas curvas. Y algunas de estas medidas son el rango, la varianza y la desviación estándar. Veamos a detalle cada una de ellas. Iniciando con el rango, que indica la medida del intervalo en el que están distribuidos los datos, y se obtiene al calcular la diferencia del valor más alto con el valor más bajo. Y para entender mejor este concepto, realicemos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos un conjunto de datos. Lo primero que hay que hacer es ordenarlo, de menor a mayor valor. De esta forma, es más fácil identificar el valor más alto y más bajo, que en este caso son 8 y 3 respectivamente. Entonces el rango queda dado por 8 menos 3, que es igual a 5. Y esta es la medida del intervalo de los datos. El rango tiene muchas limitaciones, y es que si te das cuenta, solamente ocupamos dos de los datos. Por lo tanto, si cambiamos los números de los datos, conservando el valor más alto y más bajo, obtenemos el mismo rango. Sin embargo, el comportamiento de los datos ha cambiado. Por ello es importante ayudarnos de otras medidas de dispersión, como lo es la varianza, representada por la letra sigma al cuadrado y está dada por la siguiente fórmula, donde xi es el elemento de observación, mu es la media de la población, n es el número total de elementos de la población, sigma i es la suma de todos los valores de estos términos cuadráticos. Y para saber cómo se utiliza esta fórmula, realicemos el siguiente ejemplo. Tomemos el conjunto de datos ya ordenados del primer ejemplo. Observa que el número total de datos es 14 y cada uno de estos datos representa un elemento de observación, es decir, una X. Así que X1 es 3, X2 es 4, X3 es 4, X4 es 5 y así sucesivamente. Para calcular la varianza, se debe primero obtener el valor de la media aritmética, que está dada por la suma de todos los datos, entre el número de datos que es 14. La suma de todos estos datos es 82, que al dividirse entre 14 da un aproximado de 5.86, y este valor de la media aritmética se guarda. Y con toda esta información ya podemos realizar la sustitución en la fórmula de la varianza. Entonces es igual a x1, que es 3, menos el valor del promedio, que es 5.86, y esta resta elevada al cuadrado, más x2, que es 4, menos el valor del promedio, que es 5.86, elevado al cuadrado, más el valor de x3, que es 4, menos el valor del promedio, que es 5.86, elevado al cuadrado. Observa cómo estos dos sumandos son los mismos, por lo tanto, podemos factorizarlos escribiendo 2 por 4 menos 5.86 al cuadrado. Y lo mismo hacemos con el resto de los números. Y luego hay que realizar la división entre el número de datos, que es 14. Para simplificar esta expresión, primero realizamos las operaciones dentro de los paréntesis. 3 menos 5.86 es menos 2.86. 4 menos 5.86 es menos 1.86 y así sucesivamente con el resto de los paréntesis. Luego elevamos al cuadrado estos paréntesis, así que menos por menos es más, y 2.86 al cuadrado es 8.18, donde el primer signo positivo suele no escribirse. Luego hacemos menos por menos es más, por más es más. 1.86 al cuadrado es aproximadamente 3.46, que al multiplicarse por 2 da como resultado 6.92. Menos por menos es más, y más por más es más. Luego hacemos 0.56 al cuadrado es aproximadamente 0.31, que al multiplicarse por 2 da 0.62, y así sucesivamente con el resto de los términos.
Luego realizamos la suma de estos números decimales, obteniendo 28.86, que al dividirse entre 14 da un aproximado de 2.06. Este es el valor de la varianza del conjunto de datos. Y la última medida de dispersión que veremos es la desviación estándar, representada por la letra griega sigma, y que es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Quiere decir que para realizar su cálculo, primero hay que calcular la varianza. Entonces, tomando en cuenta el mismo conjunto de datos, como ya sabemos que su varianza es aproximadamente igual a 2.06, al obtener su raíz cuadrada, da un aproximado de 1.44, y este es el valor de la desviación estándar. Ahora ya sabes cómo calcular la medida de dispersión para datos no agrupados. Solo sigue practicando para que te vuelvas todo un experto. Yo me despido y nos vemos en la siguiente clase. ¡Adiós!